Eh, Muy buenas noches, profesor Oscar Darío Monsalve. Estamos aquí para realizar la sustentación del trabajo número 4 de análisis de posición de mecanismo superior. Somos el equipo número 1 conformado por Juan David Pantoja, Abel Antonio Muñoz, Juan David Giraldo, mi persona, Julián Cayo Valencia. La asignatura de mecanismos de la Facultad de Ingeniería del ITEM. Entonces aquí tenemos la guía del informe, donde básicamente lo que se nos pide es, a partir de un mecanismo propuesto dentro de la guía, asignado para nuestro grupo en particular. Entonces con ese mecanismo se debe imprimir en una hoja y a partir de eso y con los datos que ya se proponen en el mecanismo, se debe definir una escala de trabajo para realizar las mediciones. Luego de esto se determinar la longitud de dichos eslabones, la dirección de los eslabones respecto al eje X y sus características. Adicionalmente, se debe construir 3 posiciones propuestas para este mecanismo y a cada una de ellas determinar su dirección con respecto al eje X. Listo. Entonces aquí procedemos con el informe. Acá podemos ver el ejercicio asignado para el equipo 1, que es este mecanismo. Y bueno, ya los dejo con el compañero Abel. Abel. Buenas noches, qué penas. Bueno, entonces como venía haciendo el compañero, entonces nos estamos analizando un sistema de orden superior y en este caso pues nosotros escogimos el método gráfico para hacer el análisis. Aquí pues lo que vamos a hacer es hacer una impresión de la figura para poder determinar con una regla, tomar la medición de los eslabones y poder pues así calcular la escala a la que vamos a trabajar las diferentes medidas. Entonces, pues como se ve acá en la figura, decimos que estábamos trabajando con 40 grados como teta 2, pero al hacer el trabajo de medición nos dimos cuenta de que ese ángulo realmente mide 50 grados, entonces durante el proceso vamos a trabajar con 50 grados en reemplazo de ese 40 grados que tenemos para teta 2. Lo que se hizo pues es con con la regla pues para obtener gráficamente las medidas es tomar el eslabón de entrada real, o sea el que se nos está entregando en el ejercicio y dividirlo por el eslabón la medida que nos dé ese eslabón con la regla y luego lo multiplicamos por el eslabón incógnita, o sea por el que vamos a averiguar en lo que nos midió pues en la regla. Esto nos dio una escala de 12.5, que esa es la escala por la que vamos a multiplicar pues las medidas de los eslabones para obtener la medida real. Entonces para el eslabón 2, digamos en que tenemos una medida de 400 milímetros, el eslabón 3 nos quedó de 650 milímetros, el 4 de 725 y el 5 de 375 milímetros. Entonces, ya haciendo el análisis para la pose 1, que es la de 50 grados en teta 2, obtuvimos en teta 3 335 grados, el ángulo en C fue de 348 y en D de 318. Creo pues que con esto queda completo lo del método gráfico. Continúa entonces el compañero. Buenas noches, profe. Yo soy Juan David. Entonces, ¿podrías bajar por? Bueno, ya para hacer el análisis de este ejercicio se proponen 3 posiciones que son de 45 grados y posteriormente el compañero va a seguir con los otros 2. Para eso tenemos que tener en cuenta la ley de Grashow, que establece que es un mecanismo de 4 barras. Por eso, como decía el compañero anteriormente, tenemos que dividirlo en 2 secciones para poderlo desarrollar. ¿Podrías bajar un poquito más? Aquí entonces, utilizando esta fórmula de Grashow, establecemos que el mecanismo sí se podría cumplir en ese ángulo inicial que tomamos, que es teta 2 igual a 50 grados. Y también pues, implementando el sistema de representación gráfica, pues se puede decir que entonces la manivela
o sea, si la manivela va a poder tener un movimiento en esas direcciones establecidas. Entonces posteriormente ya se utilizó el ángulo, esperen que no veo muy bien. Es el de No, 45. el de 45. Ese es el de 50. Eso sería este. Aquí entonces establecimos un tentados inicial de 45 grados y utilizando el método gráfico establecimos las longitudes y las demás direcciones de cada uno de los eslabones. También con la ayuda del software Inventor digamos, se simuló para comprobar que el movimiento se pudiera dar con estas condiciones iniciales. Aquí podemos ver lo que se hizo en el software de Inventor. Se utilizó entonces la dirección inicial de 45 grados y esas fueron las medidas correspondientes a los cálculos, siendo L2, por ejemplo, 400 milímetros, L3, 650 milímetros, L4, 725 milímetros, L5, 375 milímetros, y las direcciones, pues que aquí están claramente, pues que eso fueron lo que nos dio utilizando ese grado de 45 grados. Listo, Buenas gracias. noches. Bueno, para observar, para la entrada del ángulo de 110 grados, observamos que tenemos una inconsistencia, pues haciéndole la fórmula gráfica, que tanto el eslabón número 4 y 5 ya no se conectan. Entonces vemos pues que según con el criterio de Grachot, para un mecanismo de 4 barras ya no tendríamos la manivela, que sería como el sistema, ya que se nos rompería, lo cual pues lo comprobamos abajo con la imagen de Inventor, comparando pues las medidas y las posiciones, colocándole el ángulo, ya no nos cumpliría con eso. Así de tal manera también la de 290 grados tampoco nos cumple. Entonces, para esto, pues, frente a la investigación que hicimos fue que lo que sería hacer es arreglar este mecanismo, alargando tanto el eslabón 4 como el eslabón 5, para que nos cumpla la función para que ahí sí nos cumpla pues como la ley de Grachot y esto nos sirva de manivela, que sería el eslabón 5. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias.